Imagina una tierra donde el sol nacía sobre desiertos interminables, sobre palacios cubiertos de oro y sangre, donde los hombres se creían dioses y los dioses eran invocados para justificar cualquier horror. Ese lugar existió y se llamó Persia. En los mapas antiguos se la recordaba como el corazón ardiente de la civilización, el puente entre el este y el oeste, el crisol donde se mezclaban la ciencia, la poesía y la guerra. Pero detrás de su grandeza se ocultaba algo más profundo, una obsesión con el poder, una religión del miedo, una sociedad entera construida sobre la idea de que la pureza podía nacer de la corrupción. Los cronistas griegos la llamaban la nación de los hombres más bellos y más crueles. Y tenían razón, porque en Persia lo sagrado y lo impuro convivían en un mismo templo. Los reyes se coronaban como enviados de Ahura Mazda, el dios de la luz, pero gobernaban con la oscuridad más absoluta. Cada gesto de piedad escondía un crimen. Cada ritual de pureza ocultaba una mancha que nadie se atrevía a nombrar. El imperio persa nació del fuego. En el año 550 a.C., Ciro el Grande conquistó reinos enteros con una visión que mezclaba devoción y tiranía. Bajo su mando, Persia se extendió desde el Mediterráneo hasta la India. Pero no bastaba con dominar territorios, había que dominar también las almas. Y para lograrlo, los sacerdotes zoroastrianos crearon un sistema que convertía la obediencia en virtud y la disidencia en pecado. Así, la ley del rey no era solo política, era divina. Cuestionarla equivalía a desafiar a los dioses. En las ciudades de mármol, los muros estaban grabados con escenas de sacrificios y ofrendas, mientras los campos al norte ardían con los cuerpos de los condenados. Las caravanas llevaban seda y especias, pero también rumores de terror. Nadie escapaba del control de los ojos del rey. Su mirada era una sentencia, su silencio un juicio. En un imperio tan vasto, el miedo era el único idioma que todos entendían. Sin embargo, lo más escalofriante era cómo ese miedo se había transformado en costumbre. La violencia no se escondía, se celebraba. La muerte no era una tragedia, era una herramienta de equilibrio cósmico. Los persas creían que cada acto cruel servía para mantener la armonía del universo, como si el sufrimiento de uno fuera el precio inevitable de la paz de millones. Era una teología del dolor, y nadie podía escapar de ella. Dentro de los templos de fuego, los sacerdotes predicaban que la pureza del alma debía reflejarse en la pureza de la sangre. Una idea peligrosa, porque pronto se convirtió en ley. Para conservar el linaje divino, los reyes comenzaron a casarse con sus hermanas. El incesto se transformó en virtud y la herejía en amor prohibido. En la superficie se trataba de preservar la realeza. En realidad, era un intento de desafiar a la naturaleza misma. Así nació una de las tradiciones más oscuras de Persia, la unión entre hermanos, una práctica que el pueblo observaba con reverencia, sin comprender el precio genético y espiritual que eso acarrearía. Y mientras los altares ardían con incienso y cantos, las sombras del palacio susurraban nombres de niños deformes, de príncipes enloquecidos, de reinas consumidas por la culpa. Pero la fe era más fuerte que la razón. Nadie se atrevía a dudar, porque dudar era blasfemia, y la blasfemia se pagaba con la vida. Persia no era solo un imperio de guerreros, era un laboratorio del alma humana, donde la luz y la oscuridad se mezclaban hasta volverse indistinguibles. Allí, la belleza y la crueldad eran dos caras del mismo Dios. El pueblo adoraba la perfección del orden, sin notar que ese orden se sostenía con huesos humanos. En los próximos capítulos de esta historia, descubrirás un mundo donde el amor era deber, la justicia, tortura y la devoción, condena. Donde los cuerpos eran instrumentos del poder y el poder, una forma de fe. Prepárate para adentrarte en la antigua Persia, el lugar donde el horror vestía túnicas de seda y coronas de oro.
En el corazón del imperio persa, los muros del palacio resonaban con cánticos que hablaban de pureza y devoción. Pero entre aquellas notas sagradas se escondía una verdad impensable. El amor estaba prohibido, y solo el deber hacia la sangre era digno de los dioses. Los reyes persas creían que su linaje provenía directamente de la voluntad divina. Para conservar esa supuesta perfección, se casaban con sus propias hermanas, convencidos de que así mantenían intacta la esencia celestial de su familia. Lo que para el resto del mundo era una abominación, para ellos era un acto de fe. Cambises II, hijo del legendario Ciro el Grande, fue el más devoto en esta creencia. Su boda con dos de sus hermanas no fue un secreto, sino un espectáculo. Los sacerdotes zoroastrianos bendijeron aquella unión con plegarias y fuego sagrado, mientras los nobles aplaudían extasiados. Las calles de Persépolis se llenaron de incienso, oro y perfumes, como si el cielo hubiera descendido a la tierra. Pero detrás de los himnos se ocultaba un eco más siniestro. Cada beso entre hermanos era una declaración de poder, una negación de lo humano. Los persas llamaban a este rito Exhué-Dodá, la unión con los propios. Según ellos, al mezclarse la misma sangre, se fortalecía el vínculo con Ahura Mazda, el dios de la luz. Pero los historiadores posteriores lo verían como un pacto con la oscuridad. Las consecuencias biológicas de aquella práctica fueron inevitables. Deformidades, enfermedades mentales, generaciones enteras marcadas por la degeneración genética. Sin embargo, nadie se atrevía a detenerlo. La tradición era ley, y la ley era divina. El miedo a corromper la sangre sagrada creó una élite encerrada en sí misma, un linaje de reyes que desconfiaban de todo lo que no fuera reflejo de su propio rostro. En las cámaras de mármol, los retratos de sus antepasados se multiplicaban como espejos deformados, recordándoles su deber de preservar la pureza a cualquier precio. Y así, los matrimonios se convirtieron en ceremonias de sacrificio disfrazadas de amor. Las princesas nacían ya prometidas, no por amor ni por conveniencia política, sino por destino impuesto. Su infancia se medía en días de encierro, preparándose para el momento en que su hermano mayor reclamaría su mano. Los sacerdotes les enseñaban que resistirse era ofender a los dioses. A los 13 o 14 años eran presentadas en bodas colosales donde el lujo servía para ocultar la tragedia. Miles de flores, banquetes interminables, joyas que cegaban, pero ninguna sonrisa era sincera. Detrás del velo, la mirada de cada novia estaba vacía. Los reyes, ebrios de poder, confundían devoción con posesión. Creían ser los guardianes de una pureza celestial, cuando en realidad estaban condenando su propio linaje. En los relatos más antiguos, se dice que algunos niños nacían con ojos de distinto color, piel pálida y voces sin alma. Los sacerdotes los llamaban niños de la prueba, convencidos de que los dioses los enviaban para medir la fe de la familia real. Ninguno de ellos sobrevivía mucho tiempo, y sin embargo, esta práctica no se limitó al trono. La nobleza persa la imitó con fervor. En un intento de acercarse a lo divino, los señores feudales casaban a sus hijas con sus hijos, a sus hermanas con sus hermanos menores. Lo hacían en secreto al principio, luego con orgullo. La consanguinidad se convirtió en símbolo de poder, en marca de prestigio. Cuanto más cerrada era la sangre, más cerca creían estar del favor de los dioses. Pero la realidad era otra. Las enfermedades se extendían silenciosamente entre las familias nobles, y los palacios comenzaron a llenarse de herederos enfermos, débiles o mentalmente inestables. El imperio se mantenía en pie, pero su cimiento biológico se pudría lentamente desde dentro. Lo más escalofriante era la justificación religiosa. Los sacerdotes decían que los dioses castigaban con deformidad solo a quienes tenían corazones impuros. Así, cada monstruosidad se interpretaba como una prueba de fe, no como una advertencia genética.
Imagina ser una princesa de esa época. Tu destino ya estaba decidido antes de nacer. No conocías el amor ni la libertad, solo la obligación de entregar tu cuerpo y tu sangre al linaje que te había creado. En las noches, mientras el palacio dormía, quizás mirabas las estrellas y te preguntabas si los dioses realmente te observaban o si se habían marchado hace siglos, dejando a los hombres solos con sus propias sombras. Los cronistas de Alejandro Magno escribirían más tarde que cuando los griegos conquistaron Persia, quedaron horrorizados al descubrir estos rituales. Pero lo que más les asombró no fue el acto en sí, sino la calma con la que los persas lo defendían. Para ellos, lo impensable no era pecado, era simplemente costumbre. Y así, generación tras generación, Persia mantuvo su trono sobre una montaña de secretos y deformidades. Una sociedad entera se convenció de que el amor debía purificarse en la sangre, aunque eso significara destruirla. Porque en el imperio donde la pureza era Dios, la humanidad era el verdadero pecado. Detrás de los muros de los palacios persas se escondía un segundo imperio, el del harén, un laberinto de mármol, perfumes y cuchillos invisibles. Allí no reinaba el rey, sino las mujeres que compartían su lecho y su condena. Cada esposa, cada concubina, cada esclava era una pieza en un tablero de poder tan silencioso como mortal. Desde los jardines del palacio de Susa hasta los corredores interminables de Persépolis, el aire estaba cargado de celos, de plegarias, de secretos. Y en el centro de aquel mundo dorado se alzaba una verdad incuestionable. Solo quien le daba al rey un hijo varón podía vivir sin miedo. Los persas consideraban el harén como un símbolo de grandeza. Un rey podía tener cientos de esposas, cada una con su propio séquito, su propio perfume, su propio rincón del palacio. El harén de Jerjes I, cuentan los cronistas, albergaba más de 300 mujeres. Ninguna era igual a otra. Algunas provenían de tribus lejanas conquistadas. Otras eran hijas de nobles locales entregadas como ofrenda política. Pero todas compartían el mismo destino: competir por la mirada de un solo hombre. La vida dentro del harén era una guerra sin nombre. Las sonrisas eran máscaras, los abrazos, estrategias. Cada palabra, cada gesto podía sellar la vida o la muerte de una mujer. Las historias hablan de venenos escondidos en ungüentos, de copas de vino que nunca llegaban a los labios del rey, de sirvientas desaparecidas en la noche. Las esposas más poderosas se rodeaban de espías y esclavas leales, temiendo ser envenenadas por una rival más joven. En aquellas paredes cubiertas de seda y oro, la muerte tenía un aroma dulce, perfumado con almizcle. Los príncipes nacidos del harén crecían entre lujo y paranoia. Cada uno sabía que sus medio hermanos podían convertirse en enemigos mortales. En ese ambiente, la infancia era un campo minado. Algunos cronistas relatan cómo las madres envenenaban a los hijos de otras esposas para asegurar el futuro de los suyos. Las risas de los niños se mezclaban con llantos sofocados y rezos desesperados. El rey, por su parte, rara vez intervenía. Dejar que las mujeres lucharan entre sí era una forma de mantener el equilibrio del miedo. Solo los más astutos, los más despiadados, sobrevivían hasta la edad adulta. Los harenes persas funcionaban como microcosmos del imperio. Lujo en la superficie, terror en las raíces. Cada esposa representaba una provincia conquistada, cada hijo una promesa de continuidad. Pero detrás de esa estructura se escondía algo aún más cruel: la deshumanización total de las mujeres. No eran personas, sino títulos, adornos, instrumentos del poder masculino. Su valor dependía del útero, su voz estaba prohibida. En las leyes del imperio, la esposa no tenía derecho alguno. Podía ser golpeada, vendida o ejecutada sin juicio. Imagina a una joven esposa, apenas 16 años, que ha sido elegida entre cientos.
Sus manos tiemblan mientras los sirvientes la cubren de joyas y aceites perfumados. Sabe que esa noche decidirá su destino. Si el rey la mira, vivirá entre seda y miedo. Si la ignora, será olvidada para siempre, convertida en sombra entre los muros. La belleza era una maldición y la indiferencia una sentencia. Había, sin embargo, mujeres que aprendieron a sobrevivir en aquel laberinto. Algunas se convirtieron en consejeras secretas, en voces que susurraban ideas al oído del monarca. Otras usaron la manipulación y el encanto para asegurarse un lugar de poder. Pero la mayoría eran fantasmas vivientes, cuerpos encerrados en oro, almas atrapadas en silencio. Las paredes del harén oían más confesiones que los templos, más rezos que los sacerdotes. Cada noche, los ecos de las oraciones femeninas se elevaban hacia los techos abovedados, buscando un dios que no respondía. Los historiadores modernos suelen retratar el harén como un símbolo de lujo oriental, pero en realidad fue una prisión envuelta en seda. Las mujeres allí no eran libres ni siquiera en la muerte. Cuando una esposa moría, su cuerpo era tratado como propiedad del rey. Era enterrada sin nombre, sin oración, cubierta de telas para no contaminar el aire real. Solo las que habían dado un heredero recibían funerales dignos. Aquel sistema de encierro y obediencia moldeó la mente del imperio. Los hombres aprendieron a dominar, las mujeres a callar. La violencia se heredaba, igual que la sangre, y en ese ciclo interminable, Persia perfeccionó una forma de control basada en el miedo más profundo, el miedo al olvido. Porque en el harén, ser olvidada era peor que morir. Esa obsesión por la pureza, la belleza y la obediencia crearía las raíces de una cultura donde el poder masculino se volvió absoluto, donde el amor era una herramienta de dominio y la compasión una debilidad. En el imperio persa, incluso los sentimientos debían obedecer la ley del rey. En la siguiente parte, verás cómo esa misma lógica, la del poder disfrazado de justicia, se extendía más allá de los muros del palacio. Porque si las mujeres eran prisioneras del deseo del rey, los súbditos lo eran de su justicia. Y en Persia, la justicia era sinónimo de tortura. La justicia persa no conocía la clemencia. En un imperio donde el rey era considerado un dios viviente, la ley no servía para proteger al pueblo, sino para recordarle su pequeñez. Cada decreto, cada sentencia, llevaba el peso del miedo. Y si el amor en Persia era una forma de obediencia, la justicia era una forma de castigo divino. Los persas no creían en el perdón. Para ellos, el crimen no era solo una ofensa al Estado, sino una mancha espiritual contra el orden del universo. Así nació un sistema donde la tortura se convirtió en espectáculo. Los castigos no se aplicaban en secreto. Eran públicos, ceremoniales, cuidadosamente diseñados para grabarse en la memoria colectiva. En las plazas de Ecbatana o Persépolis, los condenados no morían simplemente. Eran transformados en advertencias vivas. Uno de los métodos más temidos fue el escafismo, conocido como los barcos. La víctima era desnudada y colocada entre dos canoas de madera, con la cabeza, las manos y los pies al descubierto. Los verdugos lo alimentaban con leche y miel hasta provocar diarrea. Luego untaban su rostro y extremidades con más miel, atrayendo enjambres de insectos bajo el sol ardiente. En cuestión de horas, el cuerpo se cubría de moscas, avispas y larvas. Durante días, los gusanos se alimentaban de la carne viva, mientras el condenado aún respiraba. Era una muerte lenta, convertida en teatro religioso, el castigo de los traidores a la divinidad del rey. Pero el escafismo era solo el comienzo. El empalamiento era la herramienta favorita de los jueces imperiales. Una estaca afilada, cuidadosamente engrasada, se introducía por el recto del condenado y se hacía salir por el hombro o la garganta. Luego se plantaba verticalmente en la tierra,
dejando que el peso del cuerpo lo empujara lentamente hacia abajo. Algunos agonizaban 3 días enteros, mientras los sacerdotes recitaban plegarias sobre la purificación del alma. Cada grito era interpretado como confesión. Había castigos para todos los niveles del pecado. Un ladrón perdía las manos, un mentiroso era azotado hasta el delirio, un adúltero era lapidado frente a toda la comunidad. Pero lo más aterrador era la arbitrariedad. En Persia no se necesitaba ser culpable para morir. Bastaba con una mirada equivocada. Mirar al rey sin permiso era un insulto a los dioses. Hablar antes de que él lo ordenara significaba decapitación inmediata. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los príncipes. Hay crónicas que cuentan cómo el propio hijo de Darío fue ejecutado por llegar tarde a una ceremonia. Otro príncipe fue azotado hasta la muerte por contradecir a su padre en público. El terror no distinguía sangre ni rango. Era el lenguaje universal del poder. La corte entera vivía en una coreografía de sumisión. Pasos medidos, cabezas inclinadas, manos visibles, respiraciones contenidas. Incluso un estornudo podía ser interpretado como desafío. Esa cultura del miedo absoluto no era solo política, sino teológica. Los sacerdotes zoroastrianos enseñaban que el dolor purificaba el alma, que el sufrimiento de uno mantenía el equilibrio cósmico entre la luz y la oscuridad. Así justificaban cada tormento. La justicia divina no necesitaba compasión, porque la compasión era considerada una debilidad humana. En la visión persa, el orden debía mantenerse con fuego y hierro. Los castigos se convirtieron en rituales. Las familias de los condenados debían asistir y mirar. Algunos se desmayaban, otros gritaban plegarias pidiendo perdón, pero nadie podía apartar la vista. Ver el castigo era parte del aprendizaje moral del ciudadano. Era una pedagogía del horror. Quien veía, obedecía. Imagina caminar por una calle de Babilonia bajo dominio persa y escuchar los tambores que anunciaban una ejecución. El pueblo acudía como a una fiesta, con niños sobre los hombros de sus padres. Al caer el sol, la sangre brillaba bajo el resplandor de las antorchas. Y cuando el verdugo levantaba la espada, el silencio se hacía absoluto. Nadie lloraba, nadie gritaba. Solo se oía el sonido seco de la carne cortada y el viento arrastrando la ceniza. Esa era la lección. En Persia, la vida no pertenecía a los hombres, sino al rey. Y el rey era la encarnación de los dioses. Su palabra era la frontera entre la existencia y la nada. Así se mantenía la paz, no por respeto, sino por terror. Durante siglos, esa estrategia funcionó. El imperio persa fue un modelo de estabilidad. No por justicia, sino por miedo. Las rebeliones eran casi inexistentes. Los ciudadanos preferían el silencio a la tumba. La obediencia se convirtió en instinto y el miedo en religión. Pero un sistema basado en el dolor no podía durar para siempre. Cada látigo, cada muerte injusta, cada niño obligado a mirar la ejecución de su padre sembraba una semilla de rencor. Y esas semillas crecerían con el tiempo, hasta florecer en la caída del imperio. Porque ningún dios, ni siquiera los dioses de Persia, puede sostener un trono construido sobre el sufrimiento eterno. Si la justicia en Persia se escribía con sangre, la educación se forjaba con golpes. Desde la más temprana edad, los niños eran moldeados para servir al imperio. No había espacio para la inocencia ni para el juego. La infancia no era un derecho, era una prueba. Porque en la visión persa del mundo, el cuerpo y el alma debían ser tomados antes de aprender a obedecer. A los 5 años, los hijos de los nobles eran arrancados de los brazos de sus madres y enviados a los campos de entrenamiento en las montañas. Allí comenzaba el proceso que los convertiría en inmortales, los soldados más temidos del imperio. Dormían sobre el suelo helado, bebían agua turbia, cazaban su propia comida o morían de hambre. La compasión era castigada, el llanto prohibido. Si un niño lloraba,
era golpeado frente a los demás. Si mostraba debilidad, lo dejaban pasar hambre hasta que aprendiera a sufrir en silencio. Los instructores, veteranos de guerra endurecidos por las campañas, no enseñaban con palabras, sino con castigos, golpes, ayuno, privación del sueño. Los niños crecían aprendiendo que el dolor era un amigo y la piedad, una traición. Cada cicatriz era una medalla, cada lágrima reprimida, una victoria. A los 15 años, los pocos que sobrevivían eran devueltos a la corte, transformados en guerreros sin alma. Los cronistas griegos hablaron de ellos con terror. Los llamaron Athanatoi, los inmortales. Se decía que eran 10.000, pero en realidad, cada vez que uno moría, otro lo reemplazaba inmediatamente, manteniendo siempre el mismo número. Marchaban en silencio, con armaduras de bronce que brillaban como fuego bajo el sol. Su disciplina era inquebrantable, su fe absoluta. No luchaban por oro ni por gloria. Luchaban por el miedo inculcado desde la infancia. Imagina una noche en uno de esos campos. Un niño tiembla bajo el viento helado, con las rodillas sangrantes. Escucha los rugidos de los lobos a lo lejos y el crujido del hielo bajo su cuerpo. No se atreve a dormir, porque sabe que si cierra los ojos, su instructor lo despertará con el látigo. Aprieta los dientes, respira despacio y repite las palabras que le enseñaron. El dolor es la verdad, la debilidad es mentira. Esa frase, que debía darle fuerza, lo convertía lentamente en piedra. Los persas creían que el miedo era una forma de sabiduría, que solo quien había conocido el sufrimiento podía servir al rey sin dudar. Por eso, la educación no buscaba conocimiento, sino obediencia. El objetivo era destruir la voluntad. Los jóvenes nobles regresaban al palacio convertidos en sombras, en máquinas de matar. En las ceremonias imperiales se les mostraba como ejemplo de virtud. No sonreían, no hablaban, no respiraban sin permiso. Mientras tanto, las niñas nobles vivían su propio infierno. A partir de los 8 años eran instruidas no para pensar, sino para servir. Les enseñaban cómo moverse, cómo sonreír, cómo sentarse, cómo bajar la mirada ante un hombre. Practicaban durante horas cada gesto, cada palabra. Se les repetía que su valor dependía de su pureza, de su silencio, de su obediencia. Una buena esposa no pregunta, obedece, les decían los maestros, y cada error, cada distracción, se pagaba con golpes. El destino de estas niñas era sellado antes de su primera menstruación. Algunas eran prometidas a nobles, otras eran enviadas al harén. Ninguna podía elegir. Sus vidas eran contratos entre familias. La desobediencia no era una opción. Incluso en la intimidad, su cuerpo no les pertenecía. El hombre podía golpear, vender o matar así a su esposa sin enfrentar castigo alguno. Ante la ley, ella no existía. Era propiedad, pero lo más cruel era que el propio sistema les enseñaba a aceptar esa esclavitud como honor. Las madres repetían a sus hijas las mismas palabras que una vez les dijeron a ellas. Servir al esposo es servir a los dioses. Así, generación tras generación, el miedo y la sumisión se heredaban como una tradición sagrada. En las provincias más lejanas del imperio, los campesinos imitaban estas costumbres con devoción ciega. Las aldeas estaban llenas de niños famélicos con miradas duras y de mujeres envejecidas antes de los 30 años. El dolor se había convertido en idioma nacional. Nadie se preguntaba por qué. Nadie imaginaba otra forma de vivir. A veces, entre las montañas, los soldados veteranos recordaban sus años de entrenamiento y sentían un vacío que no sabían nombrar. Habían sobrevivido al hambre y al látigo, pero no sabían qué hacer con la libertad. La compasión les parecía un lujo extranjero. En los días de paz, muchos pedían volver a la guerra, porque solo en el caos sabían quiénes eran. Así fue como Persia formó no solo un ejército, sino una mentalidad, la del guerrero sin corazón, del súbdito sin voz.
La educación se convirtió en una fábrica de obediencia, un molde que aplastaba cualquier chispa de humanidad. Y mientras los hombres aprendían a matar y las mujeres a callar, los sacerdotes decían que todo estaba bien, que el orden del mundo dependía de esa disciplina. Pero bajo ese orden perfecto, algo empezaba a romperse, porque ningún imperio, por poderoso que sea, puede sobrevivir cuando enseña a sus hijos a temer más que a amar. A medida que los años pasaban, el ciclo del dolor en Persia se volvía parte de la respiración misma del imperio. Cada niño crecía sabiendo que su valor dependía de su utilidad. Cada mujer entendía que su vida no le pertenecía. Y entre esos dos mundos, el de los guerreros y el de las esposas, se extendía una muralla invisible, hecha de silencio. En los palacios dorados, el destino de una mujer se decidía mucho antes de que su corazón aprendiera a amar. Las niñas nobles eran entregadas como promesas desde su nacimiento. Su linaje era una moneda que los hombres usaban para sellar alianzas o demostrar poder. Algunas eran comprometidas con sus primos o incluso con sus propios hermanos, en un eco perpetuo de la práctica consanguínea. No tenían elección y ni siquiera el deseo era un derecho. Tu deber es honrar la sangre, les decían los sacerdotes, y esa frase bastaba para encadenarlas. Imagina a una joven princesa, hija de un noble poderoso. Su nombre será olvidado, como el de tantas otras. Vive recluida en una cámara llena de tapices y lámparas de aceite, donde el aire huele a jazmín y resignación. Sabe que pronto se casará con su hermano, un hombre que apenas conoce. Lo ha visto pocas veces, siempre rodeado de soldados y consejeros, pero ya le han dicho que su unión es voluntad divina, que su cuerpo purificará la sangre de la familia. Esa noche, mientras el viento golpea las cortinas, ella se arrodilla frente al fuego sagrado y reza, no por salvación, sino para aprender a no sentir. El matrimonio no era un vínculo de amor, sino un contrato de obediencia. La mujer pertenecía primero a su padre, luego a su esposo. No tenía derechos legales, ni herencia, ni voz. Si cometía un error, si alzaba la mirada cuando no debía, si no daba un hijo varón, podía ser repudiada o castigada sin juicio. La ley persa lo permitía. El castigo podía ser una paliza pública o el simple abandono en una parte remota del desierto. En los templos de fuego, los sacerdotes reforzaban este orden con palabras envueltas en fe. Decían que la obediencia femenina mantenía el equilibrio del mundo, que cada lágrima derramada en silencio fortalecía a los dioses. La religión se convirtió en el refugio y en la cárcel de las mujeres. Si sufrían, era porque los dioses las probaban. Si morían, era porque habían fallado en su fe. Las esposas de los nobles vivían una existencia de mármol y sombras. En apariencia tenían todo: joyas, sirvientas, jardines perfumados. Pero no podían salir, no podían hablar sin permiso, no podían mirar el mundo que existía más allá de sus muros. Algunas enloquecían lentamente, hablando con los pájaros que se posaban en las ventanas o con sus propios reflejos en los espejos de bronce. Otras aceptaban el silencio como forma de vida, convirtiendo la sumisión en su única manera de sobrevivir. Había, sin embargo, mujeres que aprendieron a usar la inteligencia como escudo. A través de la astucia, del control de los rumores, de la manipulación sutil, lograban influir en las decisiones de sus esposos. No podían hablar en público, pero hablaban a través de sus hijos. No podían gobernar, pero gobernaban en la sombra. Su poder era silencioso, casi invisible, pero mortal. En los anales persas hay menciones a madres del trono que decidieron guerras y alianzas sin dejar su habitación. Pero por cada una de esas mujeres que alcanzaba el poder, había cientos que desaparecían en la oscuridad. En los registros oficiales no hay nombres, solo números: esposas, concubinas, siervas, hijas.
La historia no las recuerda porque el poder no las consideraba humanas. Solo eran las otras, las que aseguraban que el linaje continuara. Los castigos por desobediencia eran despiadados. Una mujer sorprendida en adulterio era lapidada. Una esposa que cuestionaba la autoridad de su marido podía ser vendida como esclava. Y si se atrevía a huir, la buscaban, la capturaban y la colgaban frente a su propia casa como advertencia. El honor del hombre era más valioso que la vida de cualquier mujer. Mientras tanto, los sacerdotes hablaban de pureza y virtud, justificando la crueldad con palabras sagradas. Decían que la mujer era el espejo del alma del hombre, y que si ella se manchaba, él debía limpiarla con fuego. Así, el castigo se convertía en rito. Las lágrimas femeninas alimentaban el altar del poder. Aún así, entre tanto dolor, algunas resistían en silencio. Una esclava que escondía a una esposa fugitiva. Una madre que enseñaba a su hija a leer en secreto. Una concubina que, antes de ser ejecutada, escupía al suelo del templo y murmuraba: «Los dioses no me miran, pero yo los veo». Estas pequeñas rebeliones eran invisibles para la historia, pero formaban una corriente subterránea que erosionaba lentamente las columnas del imperio. Porque ningún sistema puede sostenerse eternamente cuando una mitad de su pueblo vive de rodillas y en silencio. El eco de esas voces ahogadas todavía resuena en los desiertos de Persia. Si cierras los ojos, puedes oírlas entre el viento del anochecer. Promesas rotas, plegarias sin respuesta, sueños de libertad, mujeres sin nombre, pero con alma de fuego, que esperaban un amanecer que nunca llegó. Y mientras las esposas y concubinas morían en sus jaulas de seda, los persas preparaban otro ritual más oscuro todavía, uno que comenzaba justo cuando terminaba la vida. Cuando la vida terminaba en Persia, el terror no lo hacía. La muerte era solo el principio de otra obediencia, la obediencia al rito. Ningún cuerpo podía descansar bajo tierra, ningún alma podía cruzar el umbral sin permiso de los sacerdotes, porque para los persas, los elementos, la tierra, el fuego, el agua, eran sagrados. Enterrar un cadáver o incinerarlo era profanar la creación. Así nació una de las costumbres más perturbadoras de la antigüedad: las torres del silencio. En lo alto de las montañas, lejos de las ciudades, se erguían estructuras circulares de piedra. Allí se llevaba a los muertos desnudos, cubiertos solo por el polvo del camino y el miedo de los vivos. Los colocaban sobre plataformas abiertas al cielo, donde las aves carroñeras esperaban como mensajeras del más allá. Los buitres descendían primero, luego los cuervos. En cuestión de horas, el cuerpo era devorado. Los huesos, blanqueados por el sol, se recogían días después y se arrojaban a un pozo central. Este acto, considerado sagrado, era obligatorio para todos. La familia debía asistir al ritual, observar en silencio cómo las aves arrancaban la carne de su ser querido. Nadie podía llorar. Las lágrimas eran interpretadas como señal de duda ante los dioses. Los sacerdotes recitaban oraciones mientras el olor metálico de la carne llenaba el aire. Y cuando el primer buitre extendía las alas, todos se arrodillaban. Significaba que el alma había sido aceptada. Pero si los pájaros no se acercaban, si daban vueltas en el aire sin tocar el cuerpo, el horror comenzaba. Se decía que el alma estaba maldita, que había ofendido a los dioses. La familia entera caía en desgracia. Eran expulsados de los templos, privados de comerciar, condenados a la ruina. Algunas casas desaparecieron para siempre porque los buitres rechazaron un cadáver. La religión del fuego y la pureza se convertía entonces en un tribunal invisible. Lo más perverso era cómo este sistema alimentaba el poder de los sacerdotes. Eran ellos quienes interpretaban los signos, quienes decidían si un alma era pura o impura, y también quienes ofrecían rituales especiales para asegurar la aceptación divina.
rituales que costaban fortunas. Prometían atraer a los buitres con perfumes, con mantras, con ofrendas. Las familias, desesperadas, entregaban sus riquezas por una promesa que nunca podían verificar. Los templos se llenaron de oro mientras los pueblos caían en la pobreza. Así, incluso en la muerte, el miedo seguía gobernando. No temías al infierno ni al castigo eterno. Temías que los buitres no vinieran, que tu alma quedara atrapada en el limbo, olvidada por los dioses y despreciada por los hombres. Era una forma de control perfecta. Ni siquiera el más poderoso podía escapar al juicio del cielo, porque ese juicio lo dictaban los sacerdotes. Imagina una mañana gris en una de esas torres. El viento corta la piel. Un grupo de hombres asciende por el sendero, llevando un cuerpo envuelto en lino. La familia camina detrás, sin hablar. En lo alto, el sacerdote los espera con una antorcha encendida. Reza en voz baja mientras el cuerpo es depositado sobre la piedra. El silencio es absoluto. De repente, un graznido rompe el aire. Un buitre desciende en espiral, seguido de otros. Las plumas negras cubren la carne. La multitud suspira. El sacerdote sonríe. El alma ha sido perdonada. En ese momento, el poder religioso se siente tangible. Los dioses parecen presentes, pero lo que realmente domina la escena no es la fe, sino el miedo. Miedo a ser el siguiente, miedo a no ser devorado, miedo a ser olvidado. La muerte, en Persia, era un espejo del poder, silenciosa, ritual, controlada. Algunos filósofos griegos que viajaron por el imperio escribieron sobre estas torres con espanto. Decían que el pueblo persa había confundido la pureza con la negación de la vida, que sus ceremonias no eran homenajes a los muertos, sino una forma de castigar a los vivos. Y quizá tenían razón, porque en una sociedad donde hasta los cadáveres obedecen, la libertad deja de existir. Los sacerdotes zoroastrianos usaron este miedo como herramienta política durante siglos. Prometían salvación a cambio de oro. Amenazaban con desgracias a quienes cuestionaran los rituales. Las torres se multiplicaron, las ofrendas aumentaron. Persia se convirtió en una civilización donde los vivos trabajaban para asegurar una muerte aceptable. Y lo más irónico de todo era que, bajo el brillo del sol, las aves que devoraban a los muertos también se alimentaban del imperio mismo. Cada cuerpo ofrecido era una pequeña victoria del miedo sobre la esperanza, una confesión colectiva de sometimiento. Con el tiempo, las torres del silencio se convirtieron en símbolo del poder persa. Desde lejos, sus siluetas parecían guardianes del horizonte, pero en realidad eran monumentos a la fragilidad humana. Recordaban a todos que ni el oro, ni la nobleza, ni la devoción podían salvarte de ser reducido a huesos blancos bajo el sol. Y mientras los buitres cumplían su tarea en las alturas, en los palacios el rey enfrentaba su propia obsesión con la pureza. Porque si los muertos debían ser limpios, el cuerpo del monarca debía ser perfecto, intocable, divino. Y esa obsesión llevaría la locura a un nivel aún más absoluto. En los palacios de Persépolis, la pureza no era una virtud, era una religión. El rey no era un hombre, era el reflejo viviente de los dioses. Su cuerpo debía permanecer incontaminado, su respiración debía oler a incienso, su piel no podía ser tocada por manos comunes. Nadie, ni siquiera los médicos, tenía permiso de acercarse a él directamente. Cuando enfermaba, los sacerdotes observaban sus síntomas desde la distancia, recitando plegarias para no mancillar su santidad. Si el rey tosía, la corte temblaba. Si sangraba, se interpretaba como un mal augurio cósmico. El agua con la que se bañaba debía venir de manantiales sagrados, a veces situados a cientos de kilómetros del palacio. Caravanas enteras partían por el desierto, cargando vasijas de oro selladas. Si una sola se rompía, si el sello se agrietaba, toda la carga era destruida y el viaje debía comenzar de nuevo. El rey podía esperar semanas sin bañarse,
pero jamás usar agua impura. Cada gota debía ser digna del contacto con su piel divina. Los cocineros reales vivían en aislamiento total. Desde el momento en que eran elegidos, quedaban confinados dentro de las cocinas del palacio, sin posibilidad de ver el mundo exterior. Pasaban años, décadas, preparando comida que ellos mismos nunca probarían. Sus familias solo podían visitarlos 2 veces al año, bajo vigilancia. Los ingredientes eran inspeccionados por 30 guardianes de pureza. Un solo grano de trigo sospechoso podía condenar a todo el lote. Miles de kilos de alimentos eran destruidos por precaución. Mientras tanto, en las aldeas, el pueblo moría de hambre. La corte, sin embargo, seguía arrojando pan y vino a los desiertos para purificar los excesos. Era un contraste obsceno. Mientras los campesinos enterraban a sus hijos, el rey mandaba quemar la comida por temor a la contaminación. Y los sacerdotes lo aplaudían, diciendo que la pureza del monarca aseguraba la estabilidad del mundo. Esa obsesión con lo limpio y lo sagrado se extendía a cada rincón del imperio. Los nobles imitaban los rituales del rey, lavaban sus manos con leche, vestían túnicas blancas, evitaban tocar a los sirvientes. Los templos se llenaban de incienso, pero el olor real era el del miedo, porque la pureza no era limpieza del cuerpo, sino control del alma. Todo debía mantenerse en orden, sin mezcla, sin error. La impureza equivalía a rebelión. En los pasillos del palacio, los sirvientes caminaban en silencio, con las manos cruzadas sobre el pecho para no tocar nada por accidente. Si uno de ellos tropezaba o rompía un objeto sagrado, podía ser ejecutado al instante. Incluso los animales que pertenecían al rey eran tratados como extensiones de su divinidad. Los caballos dormían sobre alfombras. Los perros eran alimentados con carne de cordero. Pero si un animal mostraba signos de enfermedad, se le sacrificaba inmediatamente, no por piedad, sino para evitar que la impureza alcanzara la corte. Todo el sistema vivía bajo la lógica de la perfección, una perfección tan rígida que comenzaba a desmoronarse desde dentro, porque la pureza absoluta, cuando se impone por la fuerza, se convierte en enfermedad. Los médicos extranjeros que viajaron a la corte persa relataron escenas de histeria colectiva, cortesanos que se bañaban 10 veces al día, sacerdotes que purificaban el aire con fuego, reinas que se negaban a tocar el suelo con los pies desnudos. El miedo a lo impuro había reemplazado a la fe. Psicológicamente, el rey se convertía en prisionero de su propio culto. No podía comer sin sospecha, no podía dormir sin guardias vigilando su respiración, no podía confiar ni siquiera en sus hijos. Vivía rodeado de lujo y soledad, adorado por millones, pero tocado por nadie. Era el hombre más poderoso del mundo y al mismo tiempo el más aislado. Este aislamiento del poder creó una casta completamente desconectada de la realidad. Los nobles se movían en un universo paralelo, convencidos de que su sangre los hacía inmortales, de que sus cuerpos eran más puros que los del pueblo. No veían la miseria, ni la enfermedad, ni el hambre que crecían en los márgenes del imperio. Y cuando lo veían, lo consideraban una ofrenda necesaria. Esa indiferencia moral fue el principio del fin, porque mientras los sacerdotes contaban las monedas de sus rituales y los nobles se bañaban en leche, las legiones macedonias ya marchaban hacia el este. La pureza había debilitado al imperio más que cualquier enemigo. La obsesión por mantenerse incorruptible lo había corroído desde dentro. El mito del rey Dios comenzaba a resquebrajarse. Su cuerpo, intocable, pronto sería polvo. Su palacio, su santuario de mármol y oro, se convertiría en ruina. Porque ninguna divinidad sobrevive cuando olvida que nació de la carne. En la próxima parte, la historia mostrará su desenlace inevitable. El colapso de un imperio que confundió el miedo con la fe y la pureza con el poder. El imperio persa había construido su poder sobre columnas de oro y silencio. Pero toda estructura, por sagrada que parezca, se derrumba cuando su base está hecha de miedo.
En el año 330 a.C., el rugido de los cascos macedonios cruzó las fronteras del este. Alejandro Magno, joven y audaz, marchaba al frente de un ejército que no temía a los dioses persas. Llevaba consigo algo más peligroso que las lanzas, la certeza de que los hombres podían matar a los dioses. Cuando las tropas griegas llegaron a las puertas de Persépolis, el aire olía a humo y decadencia. Los jardines sagrados estaban abandonados, las fuentes secas, los sirvientes famélicos. Los sacerdotes huían con cofres de oro. Los nobles se encerraban en sus cámaras de mármol rezando a deidades que ya no respondían. La pureza había fracasado. Los dioses del fuego y la sangre guardaban silencio ante la llegada de una fuerza que no los reconocía. Alejandro no solo conquistó el territorio, desnudó la mentira del imperio. Encontró un pueblo sometido, una corte corrupta, un linaje real degenerado por siglos de incesto. Los cuerpos perfectos de la realeza estaban deformados. Los herederos divinos eran enfermos que no podían sostener una espada. El imperio más poderoso del mundo antiguo se desmoronó sin resistencia. El joven conquistador, horrorizado y fascinado al mismo tiempo, ordenó destruir Persépolis. Las llamas devoraron los palacios que durante siglos habían sido símbolo de pureza y poder. Los frescos de los dioses se agrietaron bajo el calor. Las columnas se derritieron como cera. Los arenes se vaciaron. Los sacerdotes fueron ejecutados y las torres del silencio quedaron abandonadas, sin cuerpos que alimentar. Los buitres, privados de su festín, se alejaron hacia el desierto. Pero la caída de Persia no fue solo militar, fue espiritual. La fe que había mantenido unido al imperio se disolvió como arena entre los dedos. Sin el miedo, los hombres comenzaron a pensar. Sin los sacerdotes, las familias descubrieron que podían enterrar a sus muertos con dignidad. Y sin el Rey Dios, el pueblo comprendió que los dioses no vivían en los palacios, sino en las montañas, en el viento, en su propio corazón. El esplendor del pasado se transformó en ruina. Sin embargo, el legado de Persia sobrevivió, no como gloria, sino como advertencia. Los imperios posteriores, romanos, bizantinos, otomanos, aprenderían del modelo persa, copiarían su arte, su política y también su terror, porque la idea de gobernar mediante el miedo es contagiosa, y en algún rincón de la historia siempre hay quien cree que el dolor puede sostener el orden. Los métodos de tortura persas se repitieron durante siglos. El cafismo fue estudiado por verdugos romanos. El empalamiento se convirtió en símbolo del castigo divino en los Balcanes. Incluso la noción de sangre pura resurgió una y otra vez, disfrazada de nobleza, de raza, de ideología. La obsesión por la pureza, que destruyó a Persia, siguió viajando por el mundo bajo otros nombres. Hoy, los arqueólogos caminan entre las ruinas de Persépolis. Las piedras grabadas con los rostros de reyes aún miran al horizonte con orgullo vacío. Bajo el sol, el mármol parece brillar, pero si uno escucha con atención, puede oír los ecos de los lamentos, las oraciones sofocadas, los pasos de las mujeres que nunca salieron del palacio. Cada bloque de piedra es una memoria petrificada del horror y la belleza que coexistieron allí. Porque Persia fue un espejo perfecto de la condición humana, capaz de crear poesía y esclavitud, templos y tormentos, arte sublime y abismos morales. Una civilización que confundió la grandeza con la perfección y la pureza con la muerte. El fuego que consumió Persépolis no solo destruyó un imperio, iluminó una verdad que sigue ardiendo en la historia. Ninguna civilización es invencible cuando se alimenta del sufrimiento. El poder absoluto no necesita enemigos para caer, se devora a sí mismo. Quizás por eso, cuando el viento sopla entre las ruinas, parece que las piedras susurran una advertencia eterna. Ningún trono está a salvo del orgullo, ninguna fe sobrevive sin compasión. Y así,
Mientras las cenizas del pasado se confunden con la arena del desierto, Persia nos deja su última lección, que la civilización y la barbarie no son opuestos, sino sombras que caminan juntas, bajo la misma luz del sol.